Con Zapatero en la Moncloa, desde luego, puede ocurrir cualquier tragedia y cualquier catástrofe para España. Manifestaciones, ruido, decir, señores, se nos están cargando España. ¿Por qué? Porque el señor Zapatero se cisca, que quiere decir se caga, en la Constitución. O cambia este gobierno o nos vamos a hacer puñetas, hablando pronto y claro. Esperen que no esperen que no cambie, sino esperen que no se animen a hacer puñetes. Vale, Sonia, bona nit. Gràcies, bona nit. Bona nit. Porque este país lleva siglos, milenios existiendo. Y usted no lo puede trocear porque no se puede, porque si no, no funciona. Solo hay un radicalismo desde las izquierdas y desde el nacionalismo. La derecha son unos maricomplejines, unos corderitos. Lo que me tira es España. Sí, sí. Vale, ¿no? Entonces me preocupo de España. La globalización todavía se me escapa a mí. Y como esto tenga avisos de rompimiento, de independencia, el ejército, yo estoy convencido de que no ha dicho la última palabra, y el rey tampoco. Y cuando el rey diga, señores, yo confío más en el pueblo, ¿eh? Ay. Yo cuando tenía 18 y 20 años estudié un poquitín la historia de España. Va, canta lo que te salga. Y la llevo en el corazón, la historia de España. Una grande llibre. No te digo yo que al final... Ahora te siento un poco millor. Y a los que hablen en catalán, en Castellón o en esta provincia, que los multen. Que los multen, como hacen en Cataluña con el español. Que los multen. Pues va, nos vamos, que nos echarán igual. Un besito, bona nit.